¿Cuál es el nombre del niño mencionado en Isaías 7:14 de la mañana? Emanuel. Según Juan 3:16 de la mañana, ¿a quién dio Dios a causa de su amor por el mundo? A su hijo unigénito. ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. ¿Cuál fue la 10ª plaga en Egipto? Plaga de la muerte del primogénito. En el Cantar de los Cantares, ¿quién es el amado de la Sulamita? Salomón. ¿Cuál es la primera festividad instituida después del éxodo de Israel? La Pascua. ¿Cuánto tiempo tardó en completarse el templo que construyó Salomón? 7 años. En el Evangelio de Juan, ¿qué significa la vid verdadera? Jesús. ¿Cuánto tiempo predicó Jonás en Nínive según el libro de Jonás? Un día. ¿Cuál fue la segunda señal que Dios dio a Moisés? La mano se volvió leprosa y luego fue sanada. ¿Quién fue el sucesor de Moisés según el Deuteronomio? Josué. ¿Qué consideró Pablo como la mente de Cristo en la carta a los Filipenses? La humildad y obediencia. ¿Quién es el anticristo según la segunda carta de Juan? El que niega que Jesús es el Cristo hecho carne. ¿Cómo se llama el líder de la iglesia elogiado por Juan en la 3ª carta de Juan? Gallo. ¿Quién disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés según el libro de Judas? El arcángel Miguel. ¿En casa de quién residió Moisés en la tierra de Madián? Jetro. ¿A qué comparó Jesús a los fariseos y escribas? Sepulcros blanqueados. ¿Dónde sudó gotas de sangre Jesús después de orar por tercera vez? En el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó con el lenguaje en el evento de la Torre de Babel? Se confundió. ¿Cuáles son las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas? Inmoralidad sexual, impureza. ¿Qué menciona Pablo como la definición del amor en 1 Corintios? Lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. ¿En qué país ejerció su ministerio Elías? Israel del Norte. ¿Cómo se llama el valle donde David venció a los defensores filisteos? Valle de Hila. ¿Cuál es el tema que enseña el libro de Job? Sufrimiento y paciencia. ¿Cuáles son los nombres de las 4 esposas de Jacob? Lea, Raquel, Bila, Silpa. ¿Cómo fue elegido Saúl como rey en 1 Samuel? Por sorteo. ¿A quién dijo Jesús que solo era bueno? Dios.
¿Cómo se llama la carta que escribió el apóstol Pablo a los santos en Roma? Romanos. ¿Qué nombre dio Jacob al lugar donde vio una escalera que llegaba al cielo y ángeles de Dios en un sueño? Betel. ¿Cuál fue la actitud del siervo elogiado en la parábola de los talentos de Jesús? Fidelidad. ¿Quién apareció en la visión de Pablo cuando planeaba una misión en Asia? Un hombre de Macedonia. ¿Dónde fue arrestado Jesús antes de que lo mataran? El jardín de Getsemaní. ¿Cuántos codos medía el arca de Noé de largo? 300 codos. ¿Cuál es la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos? Predicar el Evangelio. ¿Cuántos salmos escribió David en el libro de los Salmos? 73 salmos. ¿Cuál era la profesión de Lucas, el autor del Evangelio de Lucas? Médico. ¿Durante el reinado de qué rey se construyó el primer templo de Jerusalén? Salomón. ¿Cuántas veces pidió Gedeón una señal a Dios? 2 veces. ¿Qué es amar a Dios según la Biblia? Guardar sus mandamientos. ¿En qué epístola del Nuevo Testamento se encuentra el versículo "A Dios es amor"? Juan. ¿En qué lugar Jesús fue criticado por comer con publicanos y pecadores? Casa de Mateo. ¿Dónde estaba Jeremías después de profetizar la destrucción de Jerusalén? Prisión. ¿Cuál es el mandamiento más importante mencionado en Levítico? Amor. Después de ser curados, ¿cuántos leprosos regresaron a agradecer a Jesús? 1. ¿Cuál era la profesión del profeta Amós? Pastor. ¿Cuál es el nombre del gobernador romano que declaró crucificar a Jesús? Pilato. ¿Quién fue protegido en el foso de los leones sin sufrir daño alguno? Daniel. ¿Quién fue el primer rey del reino del norte de Israel después de la muerte de Salomón? Jeroboam. ¿Cuál es el salmo de penitencia escrito por David después de pecar con Betsabé? Salmo 51. ¿Cuál era el nombre original de Sara, la esposa de Abraham? Sarai. ¿De qué región era Job, el protagonista del libro de Job? La tierra de Uz. ¿Cuál fue la misión que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección? Predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué simbolizaba el macho cabrío enviado a Azazel en Levítico 16? La transferencia de pecado. Según 1 Reyes 4:32 de la mañana, ¿cuántos proverbios escribió Salomón? 3000 proverbios.
¿Por qué el asno de Balaam se detuvo causando que la pierna de Balaam se lastimara, según el libro de Números? Porque un ángel estaba allí para matar a Balaam. ¿Qué dice Pablo que puede hacer por medio de Cristo que lo fortalece, según Filipenses? Todas las cosas. ¿Qué mantuvieron los israelitas como un recuerdo de la provisión de Dios en el desierto? Maná. ¿Dónde escribió Dios los 10 mandamientos que le dio a Moisés? En 2 tablas de piedra. ¿Quién fue el juez que Dios llamó para derrotar a los madianitas y salvar a Israel? Gedeón. ¿Quién fue la mujer pagana cuyo fe fue elogiada por Pablo en la iglesia de Roma? Febe. ¿Qué árbol fue maldecido por Jesús por no dar fruto? Higuera. ¿Quién pidió que sus hijos se sentaran a la derecha e izquierda de Jesús en su reino? La madre de Santiago y Juan. ¿Quién fue la persona a la que el rey Balac pidió maldecir a Israel en el libro de Números? Balaam. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué pidió el hijo al padre? Recibir su herencia por adelantado. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida? Las aguas se detuvieron y se apilaron. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Moisés desde la zarza ardiendo? Guiar a Israel fuera de Egipto. ¿Cuál es una de las cualidades enfatizadas para los ancianos de la iglesia en la carta a Tito? Ser irreprochable. ¿Qué animales usó Sansón para incendiar los campos de los filisteos? Zorros. En el Sermón del Monte, ¿qué bendición reciben los pobres de espíritu según Jesús? El reino de los cielos es de ellos. En el Sermón del Monte, ¿qué bendición recibirán los que tienen hambre y sed de justicia según Jesús? Serán saciados. ¿Cuál es el primer evangelio del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Quién en el libro de Job dijo, aunque tu inicio fue pequeño, tu final será en gran manera? Bildad. ¿Qué herramientas usó el sumo sacerdote de Israel en el pectoral para discernir la voluntad de Dios? Urim y Tumim. ¿A qué discípulo confió Jesús a su madre María desde la cruz? Juan el apóstol. ¿Cuál es el nombre del monte considerado una fuente del río Jordán? Monte Hermón. ¿Quiénes eran los que negaban la resurrección y se enfrentaron a los fariseos? Saduceos. ¿Cuál es la ciudad que David habitó y gobernó durante su exilio entre los filisteos? Ziklag. ¿Cuál fue la primera acción que hizo David después de establecer Jerusalén como capital? Mover el arca de la alianza. ¿Por qué David no bebió el agua traída por sus guerreros desde Belén y se la ofreció a Dios?
porque lo consideró como la sangre de ellos. ¿Cuál era la proporción del impuesto que cobró José en Egipto para prepararse para la hambruna? Un quinto. ¿Cuántas veces recibió Pablo los 40 azotes menos 1, según 2 Corintios? 5 veces. ¿Por cuántos años comieron maná los israelitas durante el Éxodo? 40 años. Además de las tribus de Rubén y Gad, ¿qué otra tribu recibió tierra al este del Jordán? Media tribu de Manasés. ¿En qué monte se quitó la vida el rey Saúl después de que los filisteos lo derrotaran? Monte de Gilboa. ¿Qué fenómenos naturales ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz? Temblor de tierra y oscuridad. Cuando Abraham encontró al rey Melquisedec después de rescatar a Lot, ¿qué traía Melquisedec? Pan y vino. Cuando David huía de Saúl, ¿por qué no lo mató cuando tuvo la oportunidad? Porque era el ungido del Señor. ¿Cuál fue el primer consejo que Ahitofel le dio a Absalón durante su rebelión? Perseguir a David de inmediato. ¿Quién era el sumo sacerdote cuando el rey Josías encontró el libro de la ley? Hilcías. ¿Dónde escondió el sacerdote Joiada a Joás? Templo. ¿Qué creó el rey Joás para reparar el templo? Cofre de ofrendas. ¿Por qué pudo Abías vencer en la batalla a pesar de estar rodeado por las tropas de Jeroboam? Porque confió en Dios. ¿Qué entregó Ezequías al rey de Asiria durante la primera invasión? Plata y oro del templo y del palacio. ¿Qué frutos produce la sabiduría que desciende de lo alto según Santiago? Fruto de justicia. ¿Cuál fue la razón de la muerte de Nadab y Abiú en Levítico 10? Por ofrecer fuego extraño delante de Jehová. ¿Cuál es el nombre de la única hija que tuvo Jacob? Dina. ¿Cuál era la ofrenda por el pecado que ofrecía el sumo sacerdote? Un becerro. ¿Quién fue designado por Dios para ayudar a Moisés durante su llamado? Aarón. ¿Dónde proclamaron los israelitas las bendiciones y las maldiciones cuando entraron a Canaán? Monte Gerizim y Monte Ebal. ¿Cómo se llamaba el manantial que Dios abrió después de que Sansón mató a los filisteos con una quijada de asno? En Acor. ¿Qué árboles vio Zacarías a ambos lados del candelabro de oro en su visión? Olivos. ¿A qué se refiere Pablo en 1 Tesalonicenses cuando dice que el día del Señor vendrá como un que en la noche? Ladrón. ¿En qué ciudad ordenó Salomón que Simei permaneciera? Jerusalén. Después de que Moisés habló con Dios, ¿qué cambio se notó en su rostro? Su rostro resplandecía. Después de que Dios creó la luz,
¿Cómo llamó él a la luz y a la oscuridad? Día y noche. ¿Qué prohibió Dios a los hombres después del diluvio? Derramar sangre de otra persona. ¿Por qué construyeron la Torre de Babel? Para hacerse un nombre y no ser dispersados. ¿Por qué se separaron Abraham y Lot? Porque tenían demasiados bienes para vivir juntos. ¿De quién era hija Asenat, esposa de José? Potifera. ¿De quién eran las hijas y ovejas que Moisés cuidó en el desierto de Madián? Jetro. ¿Cuál fue la séptima plaga que azotó Egipto? Plaga de granizo. ¿En qué mes del calendario hebreo se celebra la Pascua? Primer mes, mes de Abib. ¿Cómo hizo Jehová que las ruedas de los carros egipcios no pudieran moverse? Les quitó las ruedas. Durante la fiesta de Adonías y sus seguidores, ¿qué instrumento musical escucharon? Cuerno de carnero. ¿Qué hizo Salomón dentro del lugar santísimo durante la construcción del templo? Dos querubines de madera de olivo. ¿Con qué dijo Roboam que los Wood las arararía en lugar de azotes? Con escorpiones. Después de la rebelión contra la casa de David, ¿a quién hicieron rey las 10 tribus de Israel? Jeroboam. ¿Qué es la regla de oro? Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿Qué proclamó Jesús antes de sanar al paralítico? El perdón de los pecados. ¿Por qué motivo dio Jesús autoridad a los 12 discípulos? Para expulsar demonios y sanar enfermedades. ¿Cuál era la profesión de Mateo? Publicano. Para cumplir la profecía de quién sanó Jesús a los poseídos por demonios. Profeta Isaías. Cuando los discípulos preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿a quién llamó Jesús? A un niño. ¿Qué dijo Jesús que sería mejor para quien hace pecar a uno de estos pequeños? Ser arrojado al mar con una piedra de molino al cuello. ¿Cómo trató el siervo perdonado con su compañero que le debía 100 denarios? Lo agarró del cuello y lo encarceló. En la parábola del sembrador, ¿a quién representa la tierra con espinos? Quienes son sofocados por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. ¿Dónde se registran los otros hechos y la conspiración de Zimri? El libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Qué camino siguió Omri haciendo pecar a Israel? El camino de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué le gritó la multitud a Jesús? Hosana al hijo de David. ¿Qué animal utilizó Dios para alimentar a Elías durante la sequía? Los cuervos.
En el tercer año de sequía debido a la idolatría de Acab, ¿a quién le dijo Dios que fuera Elías? Acab. ¿Qué mensaje amenazante envió Jezabel a Elías a través de un mensajero, después de la ejecución de los profetas idólatras? Mañana a esta hora te mataré sin falta. ¿Debajo de qué árbol se sentó Elías en el desierto, buscando la muerte para escapar de la amenaza de Jezabel? Bajo un arbusto de retama. ¿A través de qué sintió Elías la presencia de Dios en el monte Horeb? Un susurro apacible y delicado. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo? José de Arimatea. ¿Qué título usó Bartimeo cuando clamó a Jesús? Hijo de David. ¿Cuál es el contenido central del gran mandamiento que Jesús dio a los discípulos después de su resurrección? Predicar el Evangelio. ¿Qué día de la semana resucitó Jesús? Domingo. ¿Quién fue señalado por Jesús como traidor durante la última cena? Judas Iscariote. ¿A qué se compara el sudor de Jesús mientras oraba en Getsemaní? Como gotas de sangre. ¿Quiénes fueron crucificados junto a Jesús? Dos ladrones. ¿Qué proveyó Dios para Agar e Ismael en el desierto después de ser expulsados? Un pozo de agua. ¿Qué animal ofreció Abraham en lugar de Isaac? Un carnero. El lugar donde Abraham intentó sacrificar a Isaac se llama Jehová Jireh, ¿qué significa? El Señor proveerá. ¿Quién es la madre de Esaú y Jacob? Rebeca. ¿Quiénes son los hijos de Jacob nacidos de Bila, sierva de Raquel? Dan, Neftalí. ¿Qué tipo de ovejas eligió Jacob como su salario del rebaño de Labán? Ovejas moteadas, rayadas y negras. ¿Quiénes son los dos oficiales de Faraón que José encontró en la prisión? El copero y el panadero. Cuando la copa de plata fue encontrada en la bolsa de Benjamín, ¿qué hermano ofreció convertirse en esclavo en lugar de Benjamín? Judá. En un primer requerimiento, ¿qué demandó Ben-Hadad, rey de Aram, al rey Acab de Israel por medio de sus mensajeros? Plata, oro e hijos e hijas. ¿Cómo respondió el rey Acab cuando Ben-Hadad hizo su primera demanda? Haré lo que usted ha dicho, mi señor. ¿A quién se refirió Pedro al decir que la piedra que rechazaron los constructores se convirtió en piedra angular? Jesús. ¿Quién es el levita al que los apóstoles le dieron el sobrenombre que significa hijo de consolación? José, Bernabé. ¿Qué le ocurrió a Ananías después de ser reprendido por Pedro? Cayó muerto. ¿Qué hizo el ángel del Señor cuando los apóstoles fueron arrestados y encarcelados?
Abrió las puertas de la cárcel y sacó a los apóstoles. Entre los 7 elegidos por la congregación, ¿quién fue mencionado especialmente como lleno de fe y del Espíritu Santo? Esteban. ¿Cuál fue la emoción que surgió en la ciudad debido al ministerio de Felipe según Hechos 8? Gran gozo. En Apocalipsis, cuando Jesús es llamado el Alfa y la Omega, ¿qué significado tiene? El principio y el fin. ¿Qué libro profético menor se centra en el día del Señor? Joel. ¿En qué evento fue Jesús reconocido públicamente como el Mesías por primera vez? Cuando fue bautizado por Juan el Bautista. ¿En cuál epístola se registra que Pablo pidió que se le quitara el aguijón en la carne? II Corintios. ¿Qué declaración hacía Jesús a menudo cuando curaba a los enfermos indicando su sanación? Tu fe te ha salvado. ¿Qué día de la semana resucitó Jesús? El primer día después del Sabbat. ¿Sobre qué explicó detalladamente el Jesús resucitado a los 2 discípulos en el camino a Emaús, comenzando por Moisés y todos los profetas? Lo que de él decía toda la Escritura. En la parábola del hijo pródigo, ¿por qué hizo una celebración el padre al regreso del hijo menor? Porque estaba muerto y volvió a la vida. ¿Qué reconoció la iglesia de Jerusalén que Dios dio a los gentiles después del episodio de Cornelio? Arrepentimiento para vida. ¿Quién se convirtió en rey de Judá en el año 12 de Joram, hijo de Acab? Ocosías. En la noche antes de que Pedro fuera ejecutado, ¿quién lo despertó y lo guió fuera de la prisión? El ángel del Señor. ¿Cómo se llama el estanque donde el ciego lavó sus ojos para recuperar la vista? Siloé. ¿Qué edad tenía Jotam cuando se convirtió en rey de Judá? 25 años. ¿Qué edad tenía Acaz cuando subió al trono? 20 años. ¿Cómo se describió Acaz a sí mismo al pedir ayuda al rey Tiglat-Pileser de Asiria? Siervo tuyo y tu hijo. ¿Qué rito recibieron Lidia y su familia tras creer? El bautismo. ¿Cuál es el nombre del judío de Alejandría que llegó a Éfeso? Apolo. ¿Qué testimonio poderoso dio Apolo en público utilizando las Escrituras? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál fue el valor calculado de los libros de hechicería que los magos de Éfeso quemaron? 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto pagó Ezequías al rey asirio Sennacherib en plata y oro? 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. ¿Cuál era el nombre del joven que se durmió y cayó desde una ventana durante el largo discurso de Pablo? Aotico. En la oración de Ezequías, ¿quién es señalado como el que blasfemó contra Dios? Sennacherib.
¿Cuál era el nombre del hijo que sucedió al rey Sennacherib en el trono? Esarhadón. ¿Cuál fue la razón por la que la fama de Mardoqueo se extendió? Porque fue grande y honrado en el palacio. ¿Qué días del mes de Adar estableció Mardoqueo para que fueran observados después de que vencieron a sus enemigos? El 14 y el 15. ¿Qué significa la palabra Pur, que da nombre a la festividad de Purim? Suerte. Siguiendo las abominaciones de los gentiles, ¿quién fue el rey de Israel cuyo ejemplo siguió Manasés al erigir altares a Baal? El rey Acab de Israel. ¿Qué edificios incendió Nabuzaradán en Jerusalén? El templo del Señor, el palacio real y todas las casas. ¿Quiénes son los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. ¿Cuántos años gobernó David sobre Hebrón y Jerusalén respectivamente? Hebrón por 7 años y 6 meses, Jerusalén por 33 años. ¿Por qué perdió Rubén su derecho de primogenitura? Porque profanó el lecho de su padre. ¿Quién ascendió al trono después de la muerte del rey Nahás de Amón? Su hijo Hanún. ¿Qué juicio escogió David por el pecado de contar a Israel? La peste. ¿Dónde ofreció sacrificios David después del censo? En la era de Ornán el Jebuseo. ¿Con quiénes dividió David las funciones sacerdotales? Con Sadoc y Ahimelech. ¿A cuál de los hijos de David escogió Dios para que edificara el templo? Salomón. ¿Cuántos años reinó David sobre Israel? 40 años. ¿Con qué se revestían las puertas del atrio del templo de Salomón? Con bronce. ¿Cómo fueron los sacrificios que ofreció Salomón delante del arca? Tantos corderos y bueyes que no se pudieron registrar ni contar. Tras hacerse rey, ¿qué respondió Roboam al seguir el consejo de los jóvenes que le acompañaban? Que castigaría al pueblo con dureza, como con escorpiones. ¿Qué hizo Asa al oír las palabras del vidente Hanani? Se enojó y lo metió en la cárcel. ¿Cuántos profetas llamó Acab al principio por petición de Josafat para saber acerca de la guerra? 400 profetas. En Apocalipsis 7, ¿cuál fue el número total de los sellados de los hijos de Israel? 144,000. Mil gracias por mirar hasta el final. Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.